Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a dar inicio a la lectura de uno de los libros del Antiguo Testamento que es Nehemías. En la época de regreso del pueblo judío a Jerusalén, cuando el rey Ciro ya les había dado el consentimiento de que todos los judíos regresaran a su lugar, a su nación. Ya habíamos visto lo que Esdras, sacerdote y escriba, había hecho de llevarse a muchos sacerdotes judíos y gente importante para poder dar inicio a la reconstrucción del templo, y no solamente de una forma física, sino también de una forma religiosa y moral. Y bueno, pues Nehemías es otro personaje que está en ese tiempo, estamos hablando de casi 450 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a darle lectura al libro de Nehemías para que tengamos la información. Recordemos que es un libro histórico del Antiguo Testamento y pues vamos a escuchar esta lectura. Capítulo número 1. Esta es la historia de Nehemías, hijo de Acalías, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Kislev. Yo, Nehemías, estaba en la ciudad de Susa cuando llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Entonces le pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al destierro. Y me contestaron: los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Al escuchar estas noticias, me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y llorando ante Dios del cielo. Y le dije: Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu pacto y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos, te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti, hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo, pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con tu gran poder y fortaleza. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Capítulo número 2. Yo era entonces copero del rey Artajerjes, y un día del mes de Nisan, en el año 20 de su reinado, mientras yo le servía vino, el rey me vio tan triste que me preguntó: te veo muy triste, ¿qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. En ese momento sentí un gran temor y le dije al rey: viva siempre su majestad, y como no he de verme triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se hallan en ruinas y sus puertas han sido quemadas. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó el rey. Entonces me encomendé a Dios del cielo y respondí al rey: si a su majestad le parece bien y si he alcanzado su favor, pido a su majestad que me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me contestó: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le indiqué la fecha y él aceptó dejarme ir. Además, le dije que si lo estimaba conveniente, se me diera una orden por escrito dirigida a los gobernadores al oeste del río Éufrates para que me dejaran pasar libremente hasta llegar a Judá, y otra orden escrita para que Asaf, el guardabosques del rey, me diera madera para recubrir las puertas de la ciudadela del templo, así como para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo tenía que vivir.
y el rey me lo concedió todo porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi Dios. Cuando llegué ante los gobernadores del oeste del Éufrates, le entregué las cartas del rey, quien además había enviado conmigo una escolta de caballería al mando de jefes del ejército. Pero cuando supieron esto, Zambalat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se disgustaron mucho porque había llegado alguien interesado en ayudar a los israelitas. Llegué por fin a Jerusalén y a los 3 días de estar allí me levanté de noche acompañado de algunos hombres, pero sin decir a nadie lo que Dios me había inspirado a hacer por Jerusalén. No llevaba yo más cabalgadura que la que montaba. Aquella misma noche salí de la puerta del valle en dirección a la fuente del dragón y a la puerta del basurero. Inspeccioné la muralla de Jerusalén, que estaba derrumbada y sus puertas quemadas. Luego seguí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero mi cabalgadura no podía pasar por ahí, siendo todavía de noche. Subí a lo largo del arroyo y después de haber inspeccionado la muralla, regresé entrando por la puerta del valle. Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo ni lo que andaba haciendo. Tampoco había yo informado hasta entonces a los judíos, es decir, a los sacerdotes nobles, gobernantes y demás personas que habían de participar en la obra. Así que les dije: ustedes que saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas, únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos objeto de burla. Y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron: comencemos la reconstrucción. Y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Pero cuando lo supieron Zambalat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos dijeron con desprecio: ¿qué se traen ustedes entre manos? ¿Acaso piensan rebelarse contra el rey? Pero yo les contesté: el Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción y ustedes no tienen arte ni parte en Jerusalén. Capítulo número 3. Entonces, el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, construyeron la puerta de las ovejas. Le pusieron vigas y colocaron las puertas y reconstruyeron la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Ananel. El siguiente tramo de la muralla lo construyeron los hombres de Jericó y el siguiente lo hizo Sacur, el hijo de Imri. Los descendientes de Sená reconstruyeron la puerta de los pescados, le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras. El siguiente tramo de la muralla lo reforzó Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, y el siguiente Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesasbel. El siguiente tramo lo restauró Sadoc, hijo de Baana. La reparación del siguiente tramo la hicieron los de Tecoa, aunque sus hombres importantes no quisieron ayudar a sus dirigentes. Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, repararon la puerta de Gesana. Le pusieron vigas y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras. El siguiente tramo de la muralla lo repararon Melatías de Gabaón y Jadón de Meronot y la gente de Gabaón y de Mizpa, lugares que estaban bajo la autoridad del gobernador al oeste del río Éufrates. El siguiente tramo de la muralla lo reparó Uziel, hijo de Arjaía, el platero, y el siguiente lo reparó Ananías, el perfumero. Ellos dos restauraron la muralla de Jerusalén hasta la muralla ancha. El siguiente tramo lo reparó Refaías, hijo de Ur, que era alcalde de la mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente tramo lo reparó Gedadías, hijo de Aramoab, pues quedaba frente a su casa, y el siguiente lo reparó Atus, hijo de Hasanías. Malaquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pat Moab, repararon el siguiente tramo de la torre de los hornos. El siguiente lo repararon Salum, hijo de Alomes, que era alcalde de la otra mitad del distrito de Jerusalén, y sus hijas. Anum y los habitantes de Sanoa repararon la puerta del valle, la reconstruyeron y colocaron sus puertas con sus cerrojos y barras, y restauraron 450 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Malaquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet
Hakedem, reconstruyó la puerta del basurero y colocó sus puertas con sus cerrojos y barras. Salum, hijo de Colose, gobernador del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la reconstruyó y la techó, y colocó sus puertas con sus cerrojos y sus barras. Y también reparó el muro del estanque de Siloé junto al jardín real hasta las escaleras que bajan a la ciudad de David. Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador medio distrito de Bet-Sur, reparó el siguiente tramo de la muralla hasta frente a los sepulcros de David, hasta el depósito de agua y hasta el cuartel de los soldados. El siguiente tramo lo repararon los levitas, Rehum, hijo de Bani, y más adelante Hasabías, gobernador de medio distrito de Keila, que lo hizo en nombre de su distrito. El siguiente tramo lo repararon los colegas Baí, hijo de Enaná, gobernador la otra mitad del distrito de Kelia, y Eser, hijo de Josué, gobernador de Mizpa, reparó otro tramo frente a la subida al depósito de armas de la esquina. A continuación de él, Baruch, hijo de Sabai, reparó otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Y Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó el siguiente tramo desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el final de la misma. El tramo siguiente de la muralla lo repararon los sacerdotes que vivían en el valle del Jordán. A continuación de ellos, Benjamín y Asub repararon la muralla frente a su casa, y después de ellos, Azarías, hijo de Masaías y nieto de Ananías, hizo la restauración junto a su casa. El siguiente tramo lo reparó Binui, hijo de Enanad, desde la casa de Azarías hasta el ángulo de la esquina. A continuación de él, Palá, hijo de Uzías, reparó la muralla frente a la esquina y también la torre alta que sobresale del palacio real, la cual está en el patio de la guardia. El siguiente tramo lo reparó Pedadías, hijo de Faros, hasta frente a la puerta del agua, hasta el este, así como la torre que sobresale. Los que vivían de Ofet eran los sirvientes del templo. Los de Tecoa repararon el siguiente tramo, desde enfrente de la torre grande que sobresale hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes repararon las murallas, cada uno frente a su casa, desde la puerta de los caballos. A continuación de ellos, Sadoc, hijo de Imer, reparó la muralla frente a su casa, y el tramo siguiente lo reparó Semaías, hijo de Secanías, que era guardián de la puerta del oriente. Tras él repararon otro tramo Ananías, hijo de Selemías, y Anum, que era el sexto hijo de Salaf. Y a continuación de ellos, Mesulam, hijo de Berequías, lo hizo frente a su casa. Malaquías, el platero, reparó el siguiente tramo de la muralla hasta la casa de los servidores del templo, y la de los comerciantes frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia de la esquina. Los plateros y los comerciantes repararon el siguiente tramo desde el puesto de vigilancia de la esquina hacia la puerta de las ovejas. Capítulo número 4. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se enfureció y, lleno de rabia, comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria: ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificio otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías, el amonita, que añadió: para colmo, miren el muro que está construyendo, hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. Entonces yo oré: Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos, y que caiga en el poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad, ni borres de tu presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Continuemos pues reconstruyendo la muralla, que estaba ya levantada la ciudad hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo, pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo, y todos juntos formaron un plan para atacar a Jerusalén y causar destrozos en ellas. Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia
día y noche para defendernos de ellos. Y la gente de Judá decía, la fuerza del cargador desmaya ante la cantidad de escombros y nosotros somos incapaces de reconstruir esta muralla. Nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos hasta nada, hasta que se metieran en medio de nosotros para matarnos y detener la obra, pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familia detrás de la muralla y en las partes bajas y en las brechas con espadas, lanzas y arcos. Y al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y a los restos del pueblo, no les tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y terrible y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. A partir de aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos, corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá, que estaba reconstruyendo la muralla. Los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Todos los que trabajaban en la construcción tenían la espada a la cintura y a mi lado estaba el encargado de tocar la trompeta, pues yo había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, las obras son enormes y extensas y nosotros estamos repartidos por la muralla, separados unos de otros. Por lo tanto, allá donde escuchen el toque de trompeta, únanse a nosotros y a nuestro Dios luchará a nuestro lado. De este modo, mientras nosotros trabajamos del sol a sol en la obra, a la mitad de la gente se mantenía con la lanza en la mano. Además, en aquella ocasión dije a la gente que todos, incluso los ayudantes, debían pasar la noche dentro de Jerusalén para que nos protegiera durante la noche y trabajaran durante el día. Además, ni yo ni mis parientes y ayudantes ni los hombres de la guardia que me acompañaban nos quitábamos la ropa y cada uno tenía la lanza en la mano. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues nos hemos dado cuenta aquí de la actitud de Nehemías, que pues lo que quiere es reconstruir la muralla, y dio consentimiento el rey Artajerjes y la reina, pues que ya sabemos que la reina pues era Estercita, ¿eh? Vamos a decirle Estercita, ¿no? Esther, ¿no? Sí, Adabás, pero bueno, se llamaba Esther. Y pues le dieron consentimiento para que regresara a la ciudad de Jerusalén y pudiera él reconstruir la muralla y pudiera poner las puertas. Le dieron madera, no solo eso, sino le dio una guardia y también le dio el decreto para que lo dejaran pasar y para que el guardabosques también le dejara pasar y llevar su madera. Y vemos cómo todo esto pues es obra de nuestro Padre Dios, porque en realidad para poder dar permiso los reyes y para poderle dar consentimiento a los judíos a que regresaran a su lugar de origen y a su país, pues no había otra más que nuestro Padre Dios convenciera a los reyes, a los gobernantes, para que esto fuera y se suscitara. Pero nos damos cuenta que aquí pues hay algunos personajes, ¿verdad?, que les tienen envidia, que los odian, que no los quieren, que se burlan de ellos. Y Nehemías lo que hace no es luego enfrentarlos, no luego maldecirlos, sino luego agarrar y decir, pues vamos a darles y vamos a cargarles, ¿verdad? No, sino lo que hace es hacer oración. Le pide a nuestro Padre Dios que los proteja, que los ayude, que les dé fuerzas para poder concluir la obra que ellos se han dispuesto para reconstruir la ciudad. Bueno, había quedado destruida. Pues imagínense, habían sido invadidos por el rey Nabucodonosor II, sí, el caldeo, ¿eh? Y habían destruido el templo y se había llevado desterrado a muchos gente importante de los judíos allá a Babilonia, y muchos habían huido y se habían ido al desierto y se habían ido a Egipto, se habían ido a muchas partes, habían sido desterrados, no podían vivir ahí. Aunque recordemos que pues en la ciudad, ahí en Jerusalén, pues había quedado el profeta Jeremías y se había quedado mucha gente humilde, sencilla, pobre,
gente que muy sencilla, ¿no? Y bueno, pues nos damos cuenta que Nehemías es comisionado, ¿sí?, por el rey persa que se llama Artajerjes, para que regrese y emprenda el empeño de reconstruir los muros de Jerusalén. Los muros, no el templo. Aquí debemos de tener mucho cuidado porque muchos pensamos, y a veces unos historiadores, bueno, yo he escuchado a algunos, ¿no?, que Nehemías también participó en la reconstrucción del templo, pero pues no, yo lo único que tengo históricamente es de que Nehemías lo que hizo fue reconstruir la muralla, ¿sí? Los muros, ¿sí? Recuerden que hoy en día tenemos por ahí un muro en Jerusalén, el muro de los lamentos, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues ese muro pues posiblemente lo haya mandado a construir Nehemías, no lo sabemos. Unos dicen que ese templo no es cierto, que ese templo ni dividía al Jerusalén, y otros dicen que sí. Bueno, yo no me voy a meter en esos proyectos porque, en primer lugar, yo no soy historiador. En segundo lugar, yo no soy arqueólogo. Yo no soy un personaje con estudio para poder decirle algo a ustedes con respecto a eso. Yo solamente le quiero a ustedes que escuchen la explicación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con respecto a lo que nos dicen las escrituras. Y una de las cosas importantes que estamos obteniendo aquí es la oración, así como Nehemías le tenía fe, confianza en Dios para convencer al rey, pues hizo oración a nuestro Padre Dios y convenció al rey. Hizo oración para que el rey le diera permiso y pudiera llevar lo necesario para poder reconstruir los muros y las puertas, y le concedió. O sea, Dios hizo que el rey le diera permiso a Nehemías. Y no solo eso, sino que le dio madera para reconstruir las puertas, ¿sí? Porque no iba a llevar 2 tablas, ¿verdad?, de madera, o sea, era bastante. Y no solo eso, sino que el rey todavía le dio una guardia personal. Y todo se lo dio por escrito, para que no hubiese esa situación de que eso te lo dijo de palabra y las palabras se las lleva el viento. Entonces aquí vemos que la oración es muy importante. Y muy claramente Nehemías, dentro de su oración, nos menciona que le dice a nuestro Padre Dios que lo perdone, que perdone a su pueblo, porque pues han caído en la inmundicia, han caído en lo material, y han hecho y deshecho de una manera pecaminosa. Entonces, pues le pide perdón Nehemías a Dios y le pide que le dé fuerzas para poder enfrentar y afrontar toda la situación que se viene. Y vemos aquí que Sanbalat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se disgustan mucho porque habían llegado Nehemías a reconstruir, y pues tienen pues quizá envidia, quizá coraje, se burlan como diciendo, estos muertos, así dice la escritura, estos judíos muertos de hambre, ¿no? Y entonces pues Nehemías le pide a Dios que los quite de su camino. De hecho, vemos cómo tratan los enemigos de Jerusalén, los enemigos de los judíos, pues atacarlos, pero se dan cuenta los judíos, le dicen a Nehemías, y él procura tener un plan, que todos estén preparados. Están trabajando, pero con sus armas. Así dice, de un lado cargaban el material para trabajar y del otro lado cargaban la espada o la lanza. ¿Sí? Hagan de cuenta, es como los soldados, ¿no? Se ponen a trabajar los soldados, pero no dejan la pistola, no dejan el rifle o la metralleta, ¿no? Los vemos como ellos andan haciendo su trabajo de reconstrucción o de apoyo a la gente cuando hay un percance natural, ¿no? En una inundación o un terremoto o algo devastado que la naturaleza ha pues ocasionado, y vemos que los soldados pues no dejan sus armas. Pues así andaban los judíos, ¿verdad?, construyendo su muralla, construyendo otra vez su ciudad, y pero no dejaban el arma al lado. Y Nehemías tenía al trompetero para dar un anuncio en el momento en que iban a ser atacados, o en el momento que el enemigo quería hacerles daño, pues tocaban la trompeta y tenían que todos reunirse para enfrentar y afrontar esa situación.
Lo más importante de aquí, después de que nos da y nos especifica todas las personas que ayudaron, la descendencia, todos los personajes, que son muchos, y que cada quien tenía una parte en la reconstrucción, una parte de la obra. Aparte de todo esto, pues lo importante aquí es darnos cuenta que nuestro Padre Dios, con la oración, nos ayuda, nos apoya y nos hace que salgamos adelante y triunfemos. Y vemos cómo entonces Nehemías, como lo vuelvo a reiterar, él lo que quiere es hacer y reconstruir toda la muralla. Es como si dijéramos, vamos a ponerle aquí en México, que pusiéramos una muralla alrededor de la Ciudad de México. Imagínense los miles de kilómetros, ¿no? Alrededor de toda la ciudad, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se pasen los del Estado de México, los del Estado de Morelos, ¿ja? y y queda la ciudad completamente sellada, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es una forma de protección, porque en aquel entonces, pues había muchas situaciones bélicas, y principalmente contra los judíos, ¿no? Porque, como les vuelvo a reiterar, imagínense cuando fueron devastados por la invasión que tuvieron por los babilonios y que les destruyeron su templo. Y bueno, pues hoy estamos viviendo una situación parecida allá en Ucrania, donde Rusia está invadiendo Ucrania, que son países vecinos, y anteriormente era un estado de la Unión Soviética Ucrania, y ahora el presidente Vladimir, pues lo que quiere es volverse a anexar ese estado a su territorio ruso, por muchas razones políticas, económicas, sociales, de etnia, de todo tipo, ¿no? Pero pues las cosas no son así, si ellos ya se habían independizado, ya son ya son otro país, pero pues ese señor llega y invade. Pues es lo mismo, ¿no? Que pasó a los judíos, los invadió. Y pues hay que pedirle a Dios para que esa situación acabe, porque la verdad ha muerto mucha gente en la actualidad en Ucrania. Muchas familias han tenido que huir a otros países porque han sido destruidas sus casas, ¿sí? No tienen trabajo, por lógica no hay trabajo en algunas provincias de ahí de Ucrania, y está atacando, sigue atacando, ya van más de 200 días de ataque en Ucrania de parte de los rusos, y se están defendiendo los ucranianos, no se están dejando tan fácilmente que los invadan y que les quiten su territorio, ¿no? Y desafortunadamente, como les digo, hay mucha gente que ha sido asesinada, mujeres, hombres, ancianos, niños y niñas han tenido que abandonar su casa, sus muebles, su coche, su trabajo, su vida, ¿sí? Donde crecieron, y tener que ir a otro país como migrantes sin nada a lo que la gente les dé en el otro país. Entonces, unos han llegado a Polonia. Entonces, bueno, pues ustedes pueden ver las noticias y se van a dar cuenta de lo que está pasando. Pues es algo terrible, ¿eh? Es algo devastador. Les digo esto en comparación a lo que les pasó a los judíos en la época del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, que invadió pues, Jerusalén, los dos reinos que en aquel entonces había, el reino del norte que era Israel y el reino del sur que era Judá, y devastaron el templo. Han de haber sufrido demasiado. Pero Dios lo permitió. Dios los castigó, por decirlo de esa manera, porque habían caído en la idolatría, porque habían hecho y deshecho. Lo peor fue la idolatría, pero habían caído en el pecado de la avaricia, de la soberbia, de lo mundano, de lo terrenal. Todos los pecados ya se les hacían pocos, ¿no? Y había robos, asesinatos. Quizá lo peor era que ofrecían a sus hijos en sacrificio a los ídolos, ¿no? Imagínense, eso yo lo sabía aquí en México, que los indígenas nativos de esta nación pues hacían sacrificios en honor a los dioses de piedra que ellos habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lo estamos nosotros hoy escuchando, y es una parte histórica, nos da una información histórica de lo que pasó en aquel entonces y de lo que Nehemías fue copartícipe para que las cosas fueran más fácil para los judíos en reconstruir, en este caso,
el muro, la muralla, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, o sea, vemos que Esdras, pues él se dedicó, era un escriba y un sacerdote, ellos se dedicaron a reconstruir el templo, ¿sí? O sea que todos andaban en el trabajo de la reconstrucción de su país, de su ciudad y principalmente del templo. Y bueno, pues aquí tenemos la historia de lo que pues hizo partícipe Nehemías con respecto a la reconstrucción. Y termino diciéndoles a ustedes algo importante. ¿Sí? Fíjense cómo en el versículo número 15 de este capítulo número 4 dice, cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. ¿Sí? Tenían fe, tenían confianza, estaban plenamente ellos evocados a nuestro Padre Dios. Esto nos da a entender a nosotros qué es lo que debemos de hacer. Cuando quieras emprender algo, cuando tengas dificultades, cuando tengas enemigos, cuando te encuentres en una situación difícil, el único que nos puede ayudar es nuestro Padre Dios. Dirás tú hoy en día, bueno, a nuestro Señor Jesucristo, si le pedimos, nos escucha, sí. Si el Espíritu Santo que vive en nosotros le pedimos, con oración, que nos diga con sabiduría qué hacer, pues sí, también vamos a lograrlo. Recuerda que nuestro Dios, nuestro Padre Dios, se nos ha manifestado en tres divinas personas para que lo podamos nosotros adorar, para que lo podamos nosotros entender y podamos nosotros llegar a Él. Y tenemos el conocimiento ya de que nuestro Señor Jesucristo nos dice, es nuestro Padre Creador, sí, pero ya le pueden decir Padre, ya somos sus hijos. ¿Sí? Y acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, pues debemos de comunicarnos con Él todos los días. El Espíritu Santo es el amor del Padre, del Hijo, o sea, el amor de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Es un formato, como te lo menciono, pero en realidad es Dios. Es nuestro Señor que se ha manifestado en nosotros. No tengo forma, yo no tengo forma, como siempre se ha dicho, que nadie tiene forma, de cómo vamos a explicar el misterio de la Santísima Trinidad. No se puede explicar. Así Dios nos ha brindado esta forma, este formato, y pues nosotros lo tenemos y lo estamos anunciando y lo estamos viviendo. ¿Y qué le decimos al Espíritu Santo? Pues tenemos ahí varias oraciones, le imploramos al Espíritu Santo, al poder de Dios, su Espíritu de Dios, que nos hable y que nos diga qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, cómo debemos de hablar y cuándo debemos de callar, ¿sí? Cómo debemos de actuar y qué debemos de hacer para procurar la gloria, para procurar su gloria de nuestro Padre Dios, en bien de todas las almas y de nuestra propia santificación, porque día a día nos tenemos que ir santificando. Y nada más, la forma importante es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hacer obras de caridad todos los días, mínimo una obra de caridad que le hagas a alguien sin que nadie lo sepa, que te la guardes en tu corazón, porque nos dijo nuestro Señor, lo que haga tu mano derecha, que no se dé cuenta la izquierda. Entonces, eso es importante. Bueno, pues hoy hemos leído estos 4 capítulos de Nehemías, que son capítulos históricos de los hechos que lleva Nehemías con respecto a la participación de la reconstrucción del muro allá en Jerusalén, en esta época cuando los judíos les habían dado ya el consentimiento de volver a su tierra natal. Todo fue porque nuestro Padre Dios le convenció al rey Artajerjes para empezar, y vimos con Esdras que el rey Ciro pues también le había dado el consentimiento y por escrito, para que no hubiese negativas e inventos de otras personas. Bueno, que Dios te bendiga.